Me da mucho gusto porque como todos los jueves ya está con nosotros aquí Rodrigo Pérez Alonso, columnista de dinero y socio de Techonomics.mx y que también pues ya ha estado con nosotros durante varias semanas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, qué gusto estar de nuevo aquí en el programa. Pues fíjate que el día de hoy quisiera hablar de un tema que obviamente que nos atañe a muchos de los consumidores que utilizamos los servicios de telecomunicaciones, en especial pues vemos videos, usamos música, bajamos datos, este tipo de cosas, que es justamente el iPhone. El iPhone cumple esta semana 10 años. En junio de 2007 se lanzó la primera versión del iPhone, que por cierto fue una versión en 2G, la tecnología 2G, ahorita estamos pasando a la 5G y desde entonces pues el consumo de estos dispositivos ha transformado no solo a Apple en sí misma, sino la industria de telecomunicaciones y la industria de consumo de este tipo de dispositivos, ¿no? Y de hecho fue pues épica la manera en que la presentaba Steve Jobs hace 10 años, ¿no? Como él fue jugando con el público, la audiencia, para comentarles cómo es que iban a tener distintos productos de la compañía para generarlos en un teléfono ahora, ¿no? Y ya después, ahorita fue en junio cuando se puso a la venta a los mercados, ¿no? Así es, yo creo que damos por hecho ahora los consumidores de este tipo de dispositivos, pues la tecnología que viene detrás de uno de estos justamente aparatos y obviamente los distintos servicios que se ofrecen en este tipo de aparatos. Y estamos hablando de que antes del 2007 no existían, existía la tecnología, pero no existían aparatos que convergieran todos estos servicios, entre ellos datos, telefonía, internet, etcétera, en un solo dispositivo, y es justamente lo que quiso hacer Steve Jobs y la compañía Apple al lanzar este dispositivo. Ahora, si nos remontamos a 2007 hasta ahora, han habido alrededor de 8 versiones o más de este dispositivo, y ha transformado, como te decía, el panorama no solo de Apple en sí mismo. Ha crecido 10 veces Apple a raíz del iPhone, sino también de otras compañías como el propio Samsung, que por cierto el año pasado tuvo problemas con uno de estos dispositivos smartphones que explotaba justamente su batería, pero obviamente ha transformado, como lo dije, todo este panorama. ¿Y por qué lo ha transformado? Pues en el mercado de consumo nunca había habido un dispositivo, un producto tan exitoso como el iPhone. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Si ustedes se fijan en cifras, o les voy a mencionar algunas cifras interesantes, la Barbie, la muñeca Barbie, que era un producto de consumo que salió en los 40, 50 en Estados Unidos, tardó 60 años para llegar al billón de productos vendidos. En el caso del iPhone estamos hablando de 1.2 billones, es decir, 1.200 millones de dispositivos vendidos a lo largo de 10 años. Es decir, estamos hablando de un crecimiento exponencial impresionante. Y por otra parte, Apple en sí misma ha crecido, como lo dije, 10 veces su valor original. Ahora tiene reservas de 250 mil millones de dólares, es decir, tiene reservas en efectivo que superan las reservas del Banco de México, las superan por 75 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una compañía que a raíz de una innovación, y esto es lo que pasa muchas veces, el gran salto hacia adelante de la tecnología, que a raíz de un solo dispositivo que cambió el panorama, pudo explotar y crecer en más del 1000%, es decir, 10 veces su tamaño original. Ahora, y más bien del iPhone y cómo es que está cumpliendo 10 años, la pregunta clave yo creo que es en estos momentos, ¿por qué se convirtió en un producto que es punta de lanza para una empresa? Porque lo practicábamos ahorita en el corte, más de 50 millones de unidades vendidas en un solo trimestre de este aparato, y dos, es lo que llevó a que pues Apple tuviera estas grandes ganancias y este gran dinero allí en stock, en efectivo, que puede utilizar y disponer de él cuando ellos necesiten. ¿Qué es lo que hizo que el iPhone se convirtiera en este Yo producto? creo que son varios factores. El principal es entrar en el momento adecuado con un producto que es
digamos, necesario para el consumidor. Si nos fijamos antes del 2007, por eso lo damos muy por hecho ahora, porque todos tenemos un smartphone y es muy fácil, etcétera. Pero antes del 2007, para tener todos los servicios incluidos que se incluyen ahora, perdón, en un solo dispositivo, pues era muy difícil. Todos teníamos una cámara, teníamos un dispositivo de música, teníamos diferentes dispositivos. Lo que hizo Apple fue, entre otras cosas, pues conjuntar eso, hacerlo táctil y además la mercadotecnia hacerla con un factor, como le dicen, el factor cool, ¿no? El factor pues padre, ¿no? Y eso pues hizo que el lanzamiento de este producto tuviera mucha expectativa. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque estamos viendo únicamente el frente. ¿Qué hay detrás de uno de estos teléfonos? Este, por cierto, no es un iPhone, pero bueno. ¿Qué hay detrás de uno de estos teléfonos? Hay una cadena atrás de suministro muy grande que incluye a varios países que producen distintos componentes de este mismo dispositivo, y para hacer que ese dispositivo también sea exitoso, pues tienes que tener ciertas características como la eficiencia y eficacia de tus, obviamente, y velocidad, etcétera, de este mismo dispositivo. Y por eso Apple en su momento, Steve Jobs contrató a Tim Cook, que ahora es el CEO, por cierto, que es un experto o era un experto en cadenas de suministro. Ahora, ¿qué está pasando ahora en este momento con Apple y con estas compañías? La innovación a veces crearon tanta expectativa que es difícil ya cubrir esas expectativas futuras. Es decir, ahora a los 10 años todos estamos esperando que pues, nos vayan a dar un dispositivo, un teléfono que casi vuele y te haga todo, ¿no? Pero la realidad muchas veces de la tecnología y la realidad de los alcances que tiene, digamos, hasta incluso la velocidad de los procesadores tiene un límite, ¿no? Entonces yo creo que a los 10 años de este smartphone, yo creo que van a haber modificaciones o mejoras incrementales, cumpliendo con el principio de mercadotecnia, que es la obsolescencia programada, es decir, cada cierto tiempo tienes que volver obsoletos ciertos productos para que los consumidores siempre tengan esa expectativa de comprar más. Y a los 10 años, pues obviamente van a hacer una campaña de mercadotecnia muy grande para continuar con esa expansión del consumo de estos aparatos. Pero yo creo que también Apple enfrenta presiones competitivas bastante fuertes. El año pasado tuvo mucha suerte con Samsung, porque Samsung tuvo este error monumental que le costó billones o miles de millones de dólares con el tema de la batería del Note 7. Y yo creo que está relanzando su estrategia, relanzando sus procesos de calidad, y eso va a causar obviamente que el mercado se fragmente aún más. Y si vemos en específico en el mercado de Estados Unidos y en el mexicano, pues estos aparatos normalmente son muy caros para el consumidor promedio, y ahí es donde entran compañías chinas como Huawei, etcétera, que están ofreciendo aparatos mucho más baratos a la misma calidad o con los mismos servicios que se pueden ofrecer. Creo que has tocado dos puntos clave y que estamos viendo el día de hoy acerca de por qué Apple se volvió exitoso y cuáles son los retos que tiene en el momento. Nada más hoy por la mañana se conocía de cosas de dos empresas que son parte de esta cadena de suministro de la cual hablas. Por una parte, Image Technologies, que era quien le daba sus pantallas o que le creaba pantallas a Apple, pues quebró, ya supimos hace unas semanas que quebró, y el día de hoy ya se puso a la venta. Y por otra parte, Foxconn, que es la principal empresa que le ha dado partes o que le ayuda a crear el iPhone a Apple, pues está pensando en poner una planta dentro de los Estados Unidos e invertir $10,000 millones. Entonces, esta parte es relevante y yo creo que es lo que no se sabe o la parte oscura de por qué ha tenido pues éxito Apple y el iPhone. Y por la otra parte, esta cuestión del mercado se me hace importante. Y la pregunta es la siguiente: ¿hacia dónde va entonces este iPhone 8? Porque he visto comentarios, he visto pues especialistas en tecnología que comentan que va a ser muy difícil que Apple enganche nuevamente a gente que no tiene tanto en cuenta las funciones de un iPhone. Y por otra parte, va a ser difícil que sorprenda a los que ya son sus usuarios. Entonces, este reto es importante. ¿Crees que lo logren superar a 10 años? Pues yo creo que lo que está tratando de hacer esta y otras compañías de tecnología es segmentar los propios mercados con diferentes tipos de aparatos.
Si pensamos justamente en el iPhone 8, pues la mayor parte de los consumidores tenemos una aspiración a tener un aparato de esa naturaleza porque, bueno, pues tiene todas las campanas y distintas características, pues las máximas, ¿no? Pero obviamente, como mencionaba, la capacidad del consumidor promedio a veces no alcanza en términos monetarios, en términos de finanzas, para comprar el más avanzado. Y yo creo que por eso, al segmentar con distintos tipos de aparatos, es decir, va a salir el iPhone 8 y seguramente va a salir el iPhone 8 Lite y digamos que distintos métodos de mercadotecnia, y es esa forma en la que están tratando de penetrar todos estos mercados. Ahora, es importante esto que te mencionaba, de que hay compañías que están tratando de entrar justamente a segmentos mucho más bajos para comerse el mercado de estas otras compañías, ¿no? Y la misma Apple ha tratado de entrar a ellos sacando versiones más pues light de sus productos y aparte haciendo este tipo de programas en los cuales una persona puede ir incrementando anualmente por su teléfono, ¿no? Así es, Pues hay bueno, métodos de financiamiento. muchas gracias, Rodrigo Pérez Salón.